vamos a proceder a explicar la parte de la página web. Nuestra página web la hemos decidido crear con 4 partes distintas más la parte de la interfaz del usuario. En la primera parte, que es nuestro inicio, vamos a observar que tenemos un encabezado que va a ser el mismo para cada página. Luego hemos puesto un poquito de lo que ofrece nuestra clínica dental, algunas imágenes sobre nuestro trabajo con un poco de animación, unos comentarios de nuestros clientes y nuestros servicios más solicitados. Luego abajo del todo tenemos el pie de página, que también va a ser el mismo para todo el resto de las páginas. Pasando a la parte de productos, aquí podemos observar, como he dicho, que el encabezado es el mismo. También hemos seleccionado distintos productos que cuenta nuestra clínica dental, en los cuales cuando pasas el ratón por encima, pues podemos ver que con una animación de CSS se oculta y se muestra dependiendo de si pasas el ratón por encima o no. Y es una pequeña explicación de lo que es la imagen. En la parte de servicios hemos decidido implementar una serie de imágenes con unas explicaciones abajo de cada imagen, y cuando pasas el ratón por encima nos sale con una animación en color azul el nombre del servicio. Como podemos observar, tenemos 6 servicios en nuestra clínica dental. Nuestra cuarta parte es el formulario de contacto, en el cual podemos observar que hemos puesto unas maneras de contactar a nuestra oficina, y aparte hemos puesto otra manera de contactar, que es a través de un mensaje a nuestro correo electrónico. El usuario solo tendría que poner, en este caso, su nombre. Vamos a poner un ejemplo: Juanjo, su correo, juanjo.rcampus@gmail.com, y un mensaje: tengo un problema dental y necesito vuestra ayuda. Solamente tendría que darle a enviar correo, y si todo ha funcionado correctamente, nos enviará a esta página donde nos dice que su mensaje se ha enviado exitosamente. Si deseamos enviar otro mensaje, solo deberemos darle a enviar otro mensaje y nos llevará a la misma página. Nuestro siguiente apartado es el formulario de registro, en el cual el usuario solo debe registrarse. Nosotros vamos a registrar un usuario. Este es un campo que no es obligatorio, y introducimos nuestro DNI. Como podemos observar, nuestro usuario se ha creado con una encriptación que hemos metido con una función en PHP. Vamos a proceder a iniciar sesión. Con el usuario del paciente. Como podemos ver, el paciente puede realizar 2 operaciones. Una es solicitar una cita y la otra es ver las citas. El usuario tiene que ingresar el día de la cita que quiere, es decir, el 15, por ejemplo, de este mes del 2020. ¿A qué hora quiere la cita? Vamos a poner que la quiere a las 10:30. Y ortodoncia, pero tiene un desplegable para ver las citas que desea, los servicios que desea. Como podemos observar, si todo ha ido perfectamente, la cita se habrá solicitado con éxito. Ahora, el paciente también puede ver sus citas. En este caso solo podremos observar
y entonces podremos observar la cita que hemos pedido hace un momento. ¿Cómo ha ocurrido que el DNI se haya guardado? Esto lo hemos hecho con un Session ID. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente inicia sesión, su DNI se queda guardado en el caché. Es decir, que cuando va a solicitar una cita, directamente el DNI va a pasar a la base de datos, sin necesidad de que el usuario lo ponga. Bueno, viendo ya las funcionalidades del el login del paciente, vamos a ver a continuación las de el dentista. Ahora procederemos a iniciar sesión con el administrador, el cual tiene este DNI como inicio de sesión y la contraseña. Bien, la funcionalidad del administrador. El administrador puede registrar usuarios especiales, es decir, los usuarios médicos y los usuarios de recepción. Y aparte, el administrador podrá modificar y borrar cualquier usuario de estos mismos que se acaban de nombrar y de los pacientes. Dándole a ver usuarios nos mostrará en modo tabla todos los usuarios que contienen estas tres bases de datos. Es decir, que el usuario administrador podrá modificar cualquier dato. Podemos cambiar la edad a este paciente que acabamos de crear nosotros. Le damos a modificar y vamos al apartado de pacientes. Y como podemos observar, hemos modificado el campo edad, que ponía 30 y ahora nos pone 40. Ahora podemos observar el inicio de sesión de un dentista. Las operaciones que puede hacer un dentista son las de un paciente: solicitar una cita y ver sus citas. Lo único que cambia es que en el apartado ver citas, el médico tendrá que ingresar su especialidad. Y aquí podemos observar que este médico tiene una cita de su servicio, es decir, odontología, con el paciente con este DNI. El dentista también puede solicitar una cita rellenando un formulario, igual que en el paciente. El dentista solo deberá introducir la fecha, deberá introducir la hora de la cita, el servicio y el DNI del paciente al que va a realizarle la cita. Si todo es correcto, la cita se habrá solicitado con éxito. Aquí podemos observar que el médico ha solicitado esta cita para el paciente. El recepcionista puede tener tres opciones para realizar: solicitar una cita, modificar una cita y registrar un paciente. En registrar un paciente, ese mismo formulario que tenemos en el apartado de registrarse. En solicitar una cita es lo mismo que tiene el apartado de solicitar una cita tanto en el médico como en el paciente. A través de un formulario, el paciente deberá escoger la fecha, introducir la hora y el servicio que desea. Luego, también puedo modificar cita a través de un formulario. El recepcionista podrá modificar una cita. ¿Qué es lo que podrá modificar? Podrá modificar la fecha, la hora o la especialidad a través del DNI del paciente. Es decir, que el recepcionista deberá ingresar el DNI del paciente
y podrá modificar cualquier campo de estos tres de la cita. Todos los usuarios cuando inician sesión tienen un apartado que se llama cerrar sesión, que podemos observar aquí arriba a la derecha. Esto automáticamente con un PHP lo que nos hace es cerrar la sesión que hemos abierto en el inicio. Y como vemos, automáticamente nos lleva a la página de inicio de sesión. Aquí estamos viendo la parte de citas de los médicos. Vamos a ver su PHP. Para empezar, vemos la condición que tiene, la variable que va a recibir de la página. Es decir, que va a recibir la variable servicio requerido, que es el servicio que realiza el médico. Vale, una vez que el médico, el dentista, haya puesto a lo que se dedica, empieza la condición. Entonces, si él no lo ha escrito, le pondrá un mensaje de error, el cual le dirá que rellene el campo. Pero en el caso de que sí que lo haya escrito, empezará a coger la variable checkMail, que lo que nos va a hacer es hacer un select a toda la tabla de citas, siempre y cuando la condición se cumpla. Es decir, que va a hacer un chequeo a toda la tabla de citas de que contenga el servicio que ha puesto en la página. Una vez que esto lo haya cogido, hará un while con una variable que se va a llamar consulta, a la que va a meterle el array con el select a toda la tabla de citas. Después nos imprimirá esto en una tabla, en la cual nos va a imprimir los campos de la tabla de citas, que nosotros tenemos que ponerle manualmente. Fecha, hora, servicio y DNI del paciente. Y después, en la parte de abajo, llamando a la variable consulta, que es a la que le hemos metido los datos que se han seleccionado de la tabla de citas con el select all from, pues nos los meterá todos en orden, en el mismo orden que lo hemos puesto arriba, tenemos que ponerlo abajo. Entonces nos rellenará todos los campos de la tabla de citas. Este es el archivo de conexión a la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hacemos una variable que se va a llamar MySQLi, a la cual le diremos que se va a conectar al localhost con el usuario root, con la contraseña que haya, en este caso yo no tengo contraseña, y a la base de datos clínica. Si esto da un error, nos va a decir que fallo en la conexión al MySQL. El código de PHP para eliminar un usuario con el botón que el administrador tiene al darle ver todos los usuarios, el cual cogerá el ID del paciente, del recepcionista o del médico y le hará un delete from de la tabla, dependiendo de si lo que está borrando es un médico, paciente o un recepcionista, cuando el ID médico coincida con el ID médico de la base de datos. Es decir, que filtrará el borrado a través del ID. Si todo está bien, nos mostrará un mensaje que pondrá usuario eliminado. Aquí tenemos la función de encriptación para las contraseñas, tanto de los pacientes, médicos y recepcionistas. Esta función lo que hace es lo siguiente. Es una función de encriptación de criptación. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos, al encriptar, poner la función encrypt antes en los registros y la función decrypt cuando vayamos al inicio de sesión. Entonces, estos métodos de encrypt method, secret key y secret iv son los cuales va a crear la contraseña. Es decir, nosotros podemos poner cualquier contraseña como admin123 y mezclando estos valores se creará una nueva contraseña. Este es el PHP de enviar el correo electrónico. Este es el PHP de enviar el correo electrónico, el cual es muy sencillo de hacer. Necesitamos una variable con el nombre, correo y mensaje, que es lo que el usuario va a meter en el formulario.
Después crearemos una variable que se va a llamar destinatario y otra asunto. El destinatario va a ser el correo que nosotros queramos. En este caso yo tengo este puesto. Y el asunto va a ser un contacto desde nuestra web. ¿Y qué va a poner en nuestro mensaje? En nuestro mensaje va a poner el destinatario, que va a ser este, el asunto, que va a estar aquí, y la carta. ¿Y qué es la carta? La carta es a lo que va a llamar, primero va a llamar al nombre, que va a ser introducido aquí, es decir, el nombre del usuario que está escribiendo en el formulario, el correo del usuario, que haya puesto su correo en el formulario correctamente, y su mensaje. Y esto, cuando haya colocado todo esto, nos mandará con este header a el apartado de mensaje enviado exitosamente. Ahora vamos a ver el apartado del administrador de ver los usuarios. ¿Cómo hemos hecho esto? De la siguiente manera. Primero, deberemos saber qué tablas son las que queremos mostrar los usuarios. En este caso nosotros hemos decidido médicos, dentistas y recepcionistas. En la tabla pacientes, nosotros primero deberemos hacer un requiere al connect /db, es decir, al archivo que anteriormente he mostrado donde nos conectamos a la base de datos. Después comprobaremos que se haya dado a este botón o a este botón. Entonces, una vez que se haya dado a alguno de los dos, pasaremos a lo siguiente. Haremos un select all from pacientes para seleccionar todo de la tabla pacientes y entraremos en un bucle para poder imprimir todos los valores de la tabla paciente. Pero, ¿qué valores queremos que imprima realmente? Pues los que les vamos a poner a continuación. Nosotros vamos a hacer una tabla, la cual le vamos a introducir estos campos como títulos, y luego en el contenido de los campos vamos a meterle con la variable consulta que hemos metido aquí, que nos va a recoger los campos de la tabla pacientes, le vamos a meter los campos que nosotros queremos realmente, es decir, que en nombre pues nos saque el nombre que está en la tabla paciente, el apellido 1, el 2, la edad y su DNI. Es muy importante que aquí sean exactamente el mismo nombre que tenemos puesto en la base de datos, porque si no puede llegar a crear muchos conflictos. Y para los dentistas y para los recepcionistas es exactamente lo mismo. Creamos los botones, lo único que cambiaría sería la redirección. Como aquí podemos ver, tenemos eliminar médico.php y aquí tenemos eliminar paciente.php. Lo mismo para modificar paciente.php y modificar médico.php. Luego, para recepcionistas es lo mismo que los otros dos. Lo único que nos va a cambiar son la redirección a los botones. Y efectivamente los campos, porque unas tablas tendrán unos campos diferentes a otras. Esto es lo que tenemos en los PHP de modificar. Seleccionaremos un ID médico que lo recogeremos del formulario, es decir, que lo recogeremos en este caso de la tabla, que ya está bien puesto este campo. Todo esto lo recogeremos de la página web. Después necesitaremos una conexión a la base de datos para hacer la siguiente consulta, que es un update, es decir, una actualización a la tabla médicos, y empezaremos a seleccionar todo lo que queremos cambiar. No es necesario que todos los campos se cambien en una actualización, es decir, simplemente a lo mejor necesitamos cambiar la especialidad, entonces solo tendríamos que modificar el campo especialidad. Si todo está correcto, nos saldrá usuario modificado. Este es el apartado de pedir cita del médico. ¿Cómo pide cita nuestro médico? De la siguiente manera.
el médico deberá pedir una cita para un paciente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos saber el DNI del paciente. Entonces, el formulario va a recogernos la fecha, la hora. ¿Qué va a recogernos el formulario? La fecha, la hora, el servicio requerido y el NIF del paciente. Luego crearemos unas variables que serán nuestras consultas. ¿Y cuáles son en este caso? Vamos a hacer un select a toda la tabla citas, pero con la condición que cuando hora sea igual a la hora, fecha sea igual a la fecha y servicio requerido sea igual a servicio requerido. Y después tenemos otra variable que nos dirá que seleccionamos toda la tabla citas cuando el NIF paciente sea igual al NIF paciente, la fecha sea igual a la fecha y el servicio requerido sea igual al servicio requerido. Y ahora entramos en las condiciones. Entonces, cuando checkmail 4, es decir, esta consulta sea igual a 0, es decir, que exista, que se cumpla la condición, diremos que este usuario ya tiene una cita registrada para ese servicio ese día, porque esto lo que nos quiere decir es que el NIF paciente, es decir, nuestro paciente tiene ya una cita para esa fecha y para ese servicio requerido. Entonces, si pasa esta prueba, pasará a la siguiente condición. Que si eso ya está cogido también, nos dirá que esta cita ya está escogida. Porque ¿qué quiere decir esto? Que con esta condición lo que nos va a decir es que vamos a seleccionar de la tabla citas cuando coincida la hora, es decir, que ya tengamos una hora para una fecha para un servicio requerido. No podremos repetir la misma hora, la misma fecha para el mismo servicio, porque entonces nos dará este error. Si ha pasado estos dos controles de condiciones, nos dirá que la cita será solicitada con éxito y nos insertará esos campos en la tabla citas. El pedir cita del paciente es muy parecido, lo único que nos cambia es el NIF del paciente, que se nos va a meter automáticamente con el session. Es decir, cuando el paciente inicie sesión, se guardará un session start, que se nos va a guardar el inicio del DNI del paciente. Con esto, el paciente no necesitará volver a poner su DNI para solicitar una cita y se nos guardará. Aquí tenemos el inicio de sesión. Como podemos ver, tenemos para empezar un session start para iniciar sesión cada vez que introduzcamos los datos en el formulario de inicio de sesión. También, como podemos observar y hemos explicado antes, tenemos la función de encriptar. Y estos campos son los que necesitamos introducir para iniciar sesión, tanto el NIF como la contraseña. Entonces bajamos y aquí vemos 4 variables diferentes, cada una, como vemos, para administradores, pacientes, médicos y recepcionistas. Y empiezan las condiciones. La primera condición nos va a decir que si la variable f es asociada a la tabla trabajadores, nos pasará a comprobar lo siguiente: que el session ID y el session NIF concuerda con la tabla trabajadores y nos dejará entrar a la página de los recepcionistas, que en este caso es index30.html. En caso de que algo falle, nos dirá que las contraseñas son incorrectas. Cabe destacar que antes del inicio de sesión tenemos que desencriptar
con el decrypt la contraseña, porque si no tendríamos que introducir la contraseña encriptada. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que introducir toda la encriptación y eso el usuario no lo sabe. Entonces, para esto desencriptamos la contraseña para que el usuario pueda acceder con la contraseña que introdució en el registro. Si la contraseña coincide, pues la contraseña será y para el resto de los usuarios es lo mismo, obviamente cambiando las variables SQL, SQL2 y SQL3 y SQL4. En caso de que no exista ningún usuario, que no exista ese usuario en ninguna tabla, nos saldrá el error de que el usuario no existe. Y automáticamente se nos abrirá un link para el formulario de registro. Aquí tenemos el PHP de Vercita del apartado de los usuarios. ¿Cómo hace esto? Necesitaremos saber el NIF del paciente, pero ya lo tenemos en el session. Es decir, en la variable session hemos guardado el NIF del paciente, por lo tanto ya no es necesario que el usuario tenga que introducir su DNI. Directamente nos meterá, nos seleccionará toda la tabla citas cuando el NIF paciente coincida, es decir, cuando el NIF paciente coincida con el de la tabla. Bueno, pues es el turno de presentar ahora el servidor de correo que se ha realizado para este proyecto. Y bueno, pues para ello se ha utilizado esta máquina de Windows Server, donde se instalará el servidor de correo MailEnable, que ha sido el escogido finalmente, y pues que estará unido al servidor principal donde se encuentra el dominio madridcenter.org. Bien, pues este es el panel de control el panel de administración de MailEnable, donde pues lógicamente se administra y se gestiona el mismo servidor. Y pues en este vídeo se van a presentar algunas de las funciones que se pueden realizar aquí en este panel, y también se van a realizar algunas demostraciones para ver el funcionamiento del mismo. Vale, lo primero que quiero mostrar es el apartado de Mailboxes. Aquí es donde se configurarán todos los buzones de correo del servidor. Como veis, aquí tengo un montón de cuentas creadas, y para crear una nueva es muy fácil, simplemente clic derecho, New Mailbox, establecemos el nombre del correo, la contraseña y el tipo de usuario, que puede ser o bien usuario o bien administrador. Aunque ahora veremos cómo entre las propiedades de cada buzón se puede cambiar entre más opciones. Si entramos en las propiedades del usuario Felipe, vemos que se puede configurar aquí el tipo de cuenta en usuario admin o sysadmin. Aquí también podemos asignar una cuota de espacio al buzón de correo, y también podremos otras opciones como redirigir correos hacia otra cuenta activando esta casilla en este apartado, y a esta opción también le podemos indicar que guarde una copia del correo en el propio buzón activando esta casilla. Ahora vamos a comprobar qué es lo que sucede si nos pasamos de la cuota de espacio indicada. Para ello voy a usar esta cuenta que está prácticamente ya al máximo de espacio, y le voy a mandar un correo para ver qué es lo que sucedería. Bueno, pues como podemos comprobar aquí en el webmail, también podemos ver información sobre el espacio del buzón de cada cuenta, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es mandarle un correo a través de la cuenta de matiascarrasco@madridcenter.org a la de Cristian, para ver qué es lo que pasaría cuando excede este espacio de cuota. Como podemos ver, pues una vez ya se ha mandado el correo, pues le llegará al usuario Cristian un mensaje de que el buzón pues ha sobrepasado el espacio y que no podrá recibir correos. Este mensaje, como podemos ver ahí abajo a la derecha, también se replicará en la cuenta de quien ha mandado el correo,
pues para indicarle que el correo no ha llegado y no podrá recibir correos. Otra cosa que podemos hacer desde Mailboxes es ver el buzón físico en la máquina donde se ha montado el servidor, es decir, en esta. Para ello simplemente hacemos clic derecho en una cuenta y le damos a esta opción de aquí, que nos llevará directamente al directorio donde se encuentra el buzón de este usuario. Vemos aquí cómo aparecen todos los correos que tienen su buzón, que se diferencian pues porque porque los archivos son de extensión MAI. Otra cosa muy interesante es la creación de grupos o listas de distribución, también se llama. Que como se puede ver, yo aquí ya tengo algunos creados con sus nombres y sus direcciones de correo electrónico que les he asignado. Y bueno, pues dentro de estos tengo asignados diferentes usuarios pues según la organización que hayamos hecho en nuestro servidor principal. Como vemos aquí, los de administradores, los de call center y los clínicos. Y bueno, para crear una nueva lista de distribución es muy fácil también. Simplemente hacemos clic derecho y le pondremos un nombre al grupo y una dirección de correo. En este caso pues vamos a crear el grupo de recepción. Para añadir nuevos usuarios a estos grupos también le daremos con el clic derecho al grupo y pinchamos en crear nuevo miembro del grupo. Le damos al botón de avanzado y arrastramos los usuarios que queremos que sean miembros de este grupo pues hacia la derecha. Y ahora vamos a hacer una demostración para ver que funciona correctamente. Vamos a enviar un correo a la lista de distribución de recepción que acabamos de crear ahora mismo y vamos a ver cómo el correo pues le llegará perfectamente a esta cuenta de Matías Carrasco que pertenece a ese grupo de recepción. Otras funciones que se pueden hacer también son, por ejemplo, desde este apartado de SMTP, que si nos vamos a propiedades, en este apartado de aquí podemos bloquear que nos lleguen correos desde una dirección de correo específica. Luego también desde este otro podemos o bien bloquear mensajes o bien marcarlos como spam, los correos que nos lleguen desde una IP determinada que indiquemos. Y también podemos establecer una dirección IP desde donde lleguen correos de confianza, pues en este apartado de aquí, activando esta casilla. Y ya por último, si vamos a esta partida de salida de correos, podemos establecer el tamaño máximo que queremos permitir que se mande en un mensaje, activando esa casilla y metiendo el valor en kilobytes. Una última función, y personalmente la que considero más interesante que tiene el servidor Mail Enable, es que cuenta con una aplicación que permite crear copias de seguridad de todo lo que haya realizado en el servidor, almacenarlas y también, pues si en algún momento necesitase, restaurarlas, ¿no? Para ello, en el buscador ponemos aquí Backup Utility y se abrirá esta consola donde podemos crear una copia muy fácil, simplemente escribiendo el nombre y dándole al botón de Backup. La ruta de las copias se guardarán en la ruta que se especifican ahí mismo, debajo del nombre, y si en algún momento quisiésemos restaurar una copia, pues simplemente la cargaríamos donde se está escribiendo el nombre y le daríamos al botón de Restore. Bien, por último vamos a ver cómo funciona correctamente el servidor de correo, enviando mensajes desde un equipo del dominio con el usuario de Olivia Torres a través de un cliente de correo como Thunderbird y hacia dos cuentas de correo externas como las que tengo iniciadas aquí, que son de Gmail y de Outlook. Y también pues vamos a responder estos correos para comprobar que se comunican perfectamente.
Hemos creado un sistema de almacenamiento que utiliza la tecnología NAS. Esto lo hemos conseguido a través del sistema operativo FreeNAS. Estamos visualizando la consola del FreeNAS. En ella se pueden configurar diferentes aspectos, como por ejemplo la IP, DNS, rutas estáticas, VLANs, etc. Le hemos asignado una IP estática al FreeNAS. A continuación, abrimos el navegador de Internet de nuestro servidor. En la parte de la URL indicamos la IP que le hemos asignado a nuestro FreeNAS. Nos pedirá unas credenciales. Una vez hayamos rellenado las credenciales con éxito, podremos acceder a la interfaz web del FreeNAS. Tarda un poco en mostrar la página. Una vez haya mostrado la página, podremos observar los grupos y usuarios del dominio. También se puede observar los volúmenes que han sido compartidos con los equipos del dominio. Se pueden visualizar los recursos compartidos en el apartado Sharing. Nos dirigimos a la pestaña Service. En ella podremos escoger los protocolos que queremos utilizar para compartir nuestros recursos con los equipos del dominio. A continuación usaremos un equipo que utilizarán los usuarios para poder acceder a los recursos compartidos del FreeNAS. Tendrán que escribir sus credenciales. Estas credenciales les valdrá también para poder acceder a su recurso compartido. Para visualizar los recursos compartidos tendremos que abrir el explorador de archivos y en la barra de direcciones escribimos // FreeNAS o la dirección IP del FreeNAS 10.0.15.3. Como se puede visualizar también, hemos agregado una unidad de red directamente para los usuarios que pertenezcan al grupo clínicos. Accederemos al recurso compartido clínicos, que a su vez contiene la carpeta personal del usuario DVD García. Dicho usuario tiene permisos para poder crear o eliminar documentos. Como se puede visualizar, estamos creando una carpeta y esta carpeta va a contener un documento de texto. Vamos a darle un nombre al documento de texto y a escribir información dentro de este documento de texto. Si intentamos acceder a una carpeta personal que no concuerda con el usuario logueado al principio, no tendremos acceso a dicha carpeta personal. Nos denegará el acceso a todas las carpetas que no tengamos acceso. Solo nos permitirá acceder a la nuestra propia. Se ha creado un dominio en el sistema operativo Windows Server 2012 R2. Ahora visualizaremos las unidades organizativas, grupos, usuarios y equipos del dominio. Vamos a mostrar las directivas de grupos asignadas a cada unidad organizativa del dominio. Como se puede ver, son varias las directivas de grupo que se han añadido. Para poder gestionar los diferentes tipos de actualizaciones para los equipos del dominio, hemos añadido el rol de Windows Server Update Service. En la pestaña Actualizaciones podemos ver la información general de los tipos de actualizaciones que hay, como por ejemplo de seguridad, críticas, etc.